Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy seguimos en Masechet Shabbat, página 23. Seguimos con la sugiyá de la Tlakat Nerot de Hanukkah, el encendido de las velas de Hanukkah en el segundo capítulo. Vamos a compartir nuestras hojas de estudio y antes vamos a dedicar el estudio a la refuah shlema de todos los Jolim de Israel, a todas las personas enfermas en el mundo, en todos los lugares donde se encuentren, y entre ellos para la refuah shlema y completa y pronta de Yoav ben Miriam, para la refuah shlema de... Un segundito, perdón, perdí el... refuah shlema de Yoav ben Miriam, de Perla bat Esther, de Dan ben Beruria, Binyamin Jacob ben Yitzhak, Nirit bat Esther, Sara bat Vivian, Nina bat Flavia, Jean-Michel ben Rachel y Hannah bat Mariz. Que Kadosh Baruj Hu les mante refuah shlema betoch she'ar cholei Amcha Israel. Amén. Muy bien, entonces ahora sí, estamos aquí en nuestra página 23. Vamos a comenzar ahí donde dice Amar Rav Sheshet. Muy bien, dice Amar Rav Sheshet. Dijo Rav Sheshet: Achsanai, Hayab ben el Hanukkah. Una persona que es un huésped tiene el deber de prender la luz de Hanukkah en la casa del anfitrión en los días de Hanukkah. Amar Rav Zera Meresh. Dijo Rav Zera, en un principio, Ki havena bi Rav mishtatafna beprite behade ushpiza. Cuando yo era soltero y estaba en la yeshiva y me hospedaba en alguna casa, participaba con algunas monedas para comprar junto con el anfitrión aceite para encender las luces de Hanukkah. Así yo también cumplía la misma cuando él encendía sus lámparas. Batar dinsibi y teta amina. Pero después que contraje matrimonio, me dije a mí mismo, Ashta badai lo tzrija. Ahora, obviamente, no hay necesidad de pagarle nada al anfitrión cuando me hospede en su casa. Dika matlike ale bego batia. Dice, ya que alguien enciende las luces en mi casa por mí. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, kol hashmanim kulan yafin laner. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, todos los aceites son buenos para encender las luces. Beshemen zait mina mubchar, y el aceite de oliva es el mejor de todos. Amar Abaye, meresh aba mihader mar amishcha de shumsheme amar. Dijo Abaye al respecto, en un principio el maestro, es decir, Rabba bar Nachmani, solo buscaba aceite de sésamo para encender sus lámparas, pues decía, Hay mashach nehoret fe. Este aceite tiene la propiedad de que su llama se mantiene prendida por más tiempo. Que Van Dishma le de Rabbi Yoshua ben Levi, pero una vez que escuchó esta enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, Mehader a Mishcha de Zeta Amar. Entonces empezó a buscar únicamente aceite de oliva, pues dijo, Hay tzlil nehoret fe. ¿Por qué? Porque este aceite tiene la propiedad de que la pureza de su luz es superior y por eso proyecta más luz. Así mi maestro aprendió de Rabbi Yoshua ben Levi que es más importante la cantidad de luz que la vela da, más que el tiempo que ésta quede encendida. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hashmanim yafim lidio. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, todos los aceites son buenos para producir la tinta que usan los escribas para el Sefer Torah, el Tefilim y las mezuzot. Bien, esa es la respuesta a la pregunta que teníamos. Bien, y la Gemara pregunta, dice, iba a los sabios del Betamidrash les surgió una duda. ¿Le gabel o le ashen? Es decir, ¿el aceite de oliva es mejor para mezclar con el hollín o para tiznar el recipiente? Entonces dice, la Gemara va a responder y dice, Tashma, ven y escucha. Ditne Rashmuel Barzutre. Así es como enseñó Rashmuel Barzutre en una breita. Todos los aceites sirven para producir la tinta que usan los escribas, pero el aceite de oliva es el mejor de todo. Ben le gabel, ben le ashen, ya sea para mezclar con el hollín, ya sea para tiznar el recipiente con su humo. Otra versión del texto de la verita, según la cual se disipa la duda de una forma diferente. Rashmuel Barzutra, Matneaji, Rav Shmuel Barzutra enseña la verita de la siguiente manera. Kola shanim, y afim lidio, cualquier humo
sirve para producir el hollín que se forma, con la cual se hace la tinta de los escribas. Shemen Zayit mina mufjar, pero el humo del aceite de oliva es el mejor. De acuerdo a esta vereitá, el aceite de oliva es solo el mejor aceite para mezclar con el hollín, pero no para producir el hollín. Otra enseñanza relacionada. Amar Rabuna, cola, serafín, yafim lidio. Dijo Rabuna, todas las resinas sirven para producir la tinta que usan los escribas. Usraf, ketaf, yafa, mikulam. Pero la resina del ciruelo es la mejor de todas. Amar Rabjía Barashi, Amar Rab, dijo Rabjía Barashi en nombre de Rab, Amatlik ner shel Hanukkah tzarich levarech. El que enciende la luz de Hanukkah debe bendecir primero. Rabbi Yirmiyah Amar, y Rabbi Yirmiyah dijo, Harroen ner Hanukkah tzarich levarech. El que todavía no ha encendido en su casa y ve la luz de Hanukkah de otra persona debe bendecir. Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Yom Rishon. Esto ocurre únicamente, el primer día de Hanukkah. Harroem Mevarech Shtaim. El que ve la luz de otro dice dos verajot, es decir, una es por los Nisim, Shasan Nisim Labotenu, y la otra es el Zman, la del tiempo, Shachayanu, Ekiyemanu, Veigian. Umadlik Mevarech Shosha. Y el que enciende de manera física, él dice tres. ¿Cuál es la que dice más? Leadlik, el de la verajá del encendido. Mikan Baelach, Madlik Mevarech Shtaim, Verro Mevarech Echad. De ahí en adelante, es decir, las otras noches, segunda, tercera en adelante, el que enciende dice dos, es decir, Leadlik y Shasanisim, y el que la ve solamente dice uno, Shasanisim la botenu. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Memaet Zman, omite la bendición del Zman, omite la bendición de Sheheyanu. Y la Gemara cuestiona y dice, Benimotnes, y que omite la bendición del milagro. Shasanisim la boten. Responde la Gemara y dice, Nes kol yome ate. Cada día, en todos los días de los 8 días de Hanukkah, sucedió un milagro con el aceite. Pues había suficiente aceite para prender las luces un solo día, y por eso debemos mencionar el milagro todos los días de Hanukkah. No obstante, la bendición del tiempo, Sheheyanu, puede ser omitida, ya que con ella alabamos a Hashem por habernos permitido llegar a este tiempo, lo cual ya se cumple el primer día. Bien, el Mishnah Berurá si duda si el tiempo al cual hace referencia la bendición de Sheheyanu es el tiempo de la fiesta en sí, con lo cual el primer día ya habríamos llegado a la fiesta, o el tiempo hace referencia a que hemos llegado al momento de cumplir con esta mitzvah, entonces ahí habría que decirla cada día. Bien, es una discusión que queda pendiente de la halajá, pero nosotros sabemos que solamente hacemos Sheheyanu el primer día. Ahora dice la Gemara, May Mevarech, ¿qué se bendice antes de encender la lámpara? Mevarech responde y dice, se bendice, Asher Kireshanu b'mitzvotav etzvanu leadlik ner shel Hanukkah. Es decir, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste encender la luz de Hanukkah. Y pregunta la cámara, Veajen Tzivanu. Dice, ¿pero dónde aparece que en la Torah Hashem nos ordenó cumplir esta mitzvah? Si encender las luces de Hanukkah es una orden rabínica, es decir, Hanukkah sabemos que no es una fiesta que está en la Torah, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos ordenó Hashem encender las luces de Hanukkah? Si fueron los Jajamim que establecieron al año siguiente que se encendiesen las luces de Hanukkah. Entonces dice Rab Abia Amar, Melot Asur. Rab Ibia dice, se aprende, se deduce del versículo que dice, no te desviarás de las palabras de aquellos, es decir, de los sabios, que ellos te declaren. Rab Nehemia Amar, Sheala vieja beyagetja, zekeneja beyom rulah. Y Rab Nehemia, en cambio, dice, ese deber se aprende del versículo, pregunta a tu padre y él te lo declarará a tus ancianos y ellos te lo dirán. Es decir, que las misbot de Jajamim tienen una orden en la Torah de cumplirlas y por lo tanto, cuando nosotros cumplimos con una orden de Jajamim, estamos cumpliendo aquello que Hashem nos dijo que hagamos. Por eso también cuando hacemos Netilat Yadayim, cuando recitamos la Megilá, decimos Asher Kireshanu b'mitzvotav etzvanu, a pesar de que son órdenes rabínicas. Sigue la Gemara. Y concluyó anteriormente que se bendice antes de cumplir una mitzvah rabínica. Ahora la Gemara cuestiona esta conclusión. Dice, Meti Rabba Amram, objetó Rabba Amram con una Mishnah. Dice, es una Mishnah que está en Demai. Dice, Admai me'arevin bo. Con un pan de Demai se permite realizar el eruv. El eruv sabemos que en los tiempos de la Mishnah era frecuente
ver un tipo de construcción similar a un callejón sin salida, en donde algunas casas compartían un mismo patio. Y varios de estos daban un patio central comunitario. Los sabios prohibieron que la persona trasladara en Shabbat objetos de una casa a un patio o de este patio al patio comunitario, pues daba la apariencia de estarlos trasladando de un dominio privado a un dominio público. Una labor directamente prohibida por la Torah. Para permitir el traslado de un objeto de la casa al patio, los sabios establecieron un procedimiento llamado Eruv Hatzerot, que consiste en realizar una especie de colectivización de las casas que comparten el patio, transformando todo el lugar en un mismo dominio. Y esto se hacía dejando un pan en una de las casas, alimento cuya adquisición uno de los vecinos debía realizar en nombre de todos. Es decir, se hace una especie de, como dice aquí, colectivización. Es decir, que todo el espacio público o de varios propietarios pasa a ser de uno solo y de esta manera todo se convierte en un único dominio público, privado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace con un pan y con una conserva, ¿verdad? Entonces, varias personas vienen a hacer un eruv con un pan de demay. ¿Bien? ¿Qué es demay? Demay son frutos de un amaretz, es decir, un ignorante que es agricultor. No es porque es agricultor que es ignorante, sino que es agricultor y además es ignorante. Entonces no conoce bien cómo son las reglas de Tumá y Tara, de cómo mantenerse en estado de pureza. Y además no tenemos la seguridad de que vaya a respetar las leyes de Terumot y Maaserot, aquellos diezmos que se separan. Entonces, como tenemos una duda de si se separaron o no se separaron los Terumot y los Maaserot de esa cosecha, de la Maaretz, entonces se consideran de Demay y por orden rabínica hay que separarlas. ¿De acuerdo? Entonces, un pan de Demay se permite realizar el eruv con él para autorizar a la persona a trasladar objetos de Shabbat de su casa al patio que comparte con otros habitantes. O el eruv que permite al habitante de la ciudad alejarse en Shabbat 2000 amot, desde el lugar en el que lo ubico. Eso se llama eruv tejumin, es decir, de la misma manera que hay un eruv para los hatzerot, para los patios, hay un eruv para la ciudad, entre dos ciudades. Es decir, en Shabbat está permitido caminar una distancia de 2000 amot, es decir, aproximadamente 1 kilómetro, más allá de la última casa de la ciudad. Y a eso se le llama el Tehum Shabbat. Bien. Yo puedo hacer un eruv, es decir, colocar un pan en una casa, de las últimas casas de la ciudad, y a partir de ahí yo tengo otros, o al borde de ese eruv, y a partir de ahí yo tengo otros 2000 amot para poder avanzar en Shabbat. Muy bien, esa es la famosa historia de Ajer, Elisha ben Abuya con Rabbi Meir, que le iba siguiendo, él iba a caballo en Shabbat, y Rabbi Meir le iba siguiendo, y de repente se paró y dijo, hasta aquí puede llegar, porque aquí es donde acaba el Tehum de Shabbat. Muy bien. Umishtatfimbo, y también se permite realizar con él el Shitufe Mavoot, para autorizar a la persona el traslado de objetos en Shabbat del patio que comparte con otro morador al patio central del callejón. Es decir, Shitufe Mavoot, es decir, vamos a hacer un Shituf, vamos a hacer Shutafim, a ser socios, a asociarnos en un Mavoy. Habíamos ya visto el tema del Mavoy, que era en un callejón, ¿sí? En el que hay 3 paredes, bien, y es un callejón en el que o bien se pone una viga arriba, o bien se pone un palo, un levud, ¿sí? Para cerrarlo ese callejón y hacerlo como una especie de dominio privado. Entonces, también para eso hacía falta un pan. Un meberjim alab, un mezamnim alab. Y además se bendice sobre él la bendición de la motzi antes de comerlo, y se realiza el simún sobre él antes del Birkat Hamazon, a pesar de que está prohibido consumir de maíz sin haber separado los maserot correspondientes. Umafrishinoto, Eirom uben hashemashot. Y se permite que la persona separe de él los maserot aún estando desnuda, o que lo haga durante el ben hashemashot, es decir, justo en el crepúsculo, antes de la entrada de Shabbat. Rabamran, es decir, sabemos que va a decir más adelante la Mishnah, en este capítulo, Safek hashachá, Safek en hashachá, me'aserim et avadai, ve'madvilim et hakelim, ve'madlikim et hanerot, aval me'aserin et hademai, a eso se refiere. Muy bien. Bella Marta, colmi de Rabanán Beraja. Y si dices que antes de cualquier mitzvah rabínica es necesario recitar una bendición, Ajá, Kikae, Erom, Ejime Barej. Aquí en el caso del Demay, cuando la persona está desnuda, ¿cómo tiene permitido bendecir antes de separar el Maaser? Veja Ba'inan, Vaya, Mahaneja Kadosh.
Si es necesario que al bendecir se cumple el versículo, que será tu campamento sagrado, para que él no vea tu desnudez alguna, así dice el versículo en la Torá, lo que implica que una persona tiene prohibido mencionar el nombre divino estando desnuda. Beleka, y esto no se cumple. Por lo tanto, inferimos que de la Mishnah, que no hace falta bendecir antes de cumplir una misbah rabínica, contrario a lo que dijo Rav Hiyya Barashi, en nombre de Allah. Responde la Gemara y dice, Amar Abaye, Badai, de Dibrehem Bae Beraj. Entonces Abaye respondió y dijo, una misbah rabínica que no fue instituida a causa de una situación incierta, que no fue bien como la de prender las lámparas de Hanukkah, requiere una bendición. Safek de Dibrehem lo Bae Beraj. Mientras que una misbah rabínica instituida a causa de una situación incierta, como la separación del maaser de algo que es de May, los sabios ordenaron separarlo por orden rabínica, ¿sí? No requiere una bendición. Por lo tanto, la Mishnah no supone ninguna dificultad a lo que dijo Rav Hiyya Barashi en nombre de Rav. Y la Gemara objeta, dice, Veja Yom Tov Sheni Desafek de Dibrehem Ubae Beraj. Pero ¿cómo puede dar esta respuesta? Tenemos un caso que es muy famoso para nosotros. Nosotros que venimos, creo que la mayoría que estamos aquí venimos de Hul, venimos de fuera de Israel, hicimos nuestra lía o estamos fuera de Israel. ¿Sí? Nosotros sabemos que en los días de fiesta de la Torá, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shemini Atzeret, todos ellos conllevan la realidad del Yom Tov Sheni Shel Galuyot, es decir, todo lo que es un día de Yom Tov, fuera de Israel se hace 2 días de Yom Tov. Entonces dice, si el segundo día de Yom Tov en la diáspora es una misbah rabínica, instituida a causa de una situación incierta, ¿bien? Y aún así requiere una bendición, la del Kiddush. Se menciona la santidad del día. Cuando llega el segundo día de Pesach, hacemos Seder y hacemos el Kiddush en el Seder. Decimos Mekadesh, Israel, Beaz de Manim. Entonces, ¿qué? Es por una situación incierta. Vamos a explicar bien qué es esto del Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Originalmente el Bedín fijaba el día de Rosh Chodesh basándose en el testimonio de la aparición de la luna creciente. Y a partir de este, se calculaban los días de las festividades. Pero dado que las personas de la diáspora no disponían de la misma información debido a la distancia a la que se encontraban de la tierra de Israel, celebraban 2 días de Yom Tov, pues se tenía la duda de cuál de ellos era el verdadero. Posteriormente, cuando ya había un calendario fijo y se sabía que las fechas se celebraban los días de Yom Tov, los sabios determinaron que los judíos de la diáspora se mantuviesen celebrando los 2 días de Yom Tov, y esa es la misbah rabínica a la que la Gemara se refiere. Entonces, aún así decimos una verajá y es por una situación incierta. A lo mejor es Yom Tov, a lo mejor no es Yom Tov. Atam, kiejid de lo les dilzulebe. Ahí en el caso del segundo día de Yom Tov, los sabios hicieron una excepción e instituyeron la bendición del Kiddush para que las personas no lo menosprecien. Es decir, si no hubiese Kiddush el segundo día de Yom Tov, la gente no lo haría. Entonces dijeron, para que la gente no desprecie el segundo día de Yom Tov, vamos a establecer que también se haga Kiddush y todas las verajot como debe ser. La Gemara expone otra opinión acerca de la diferencia entre el de May y Hanukkah. Rabba Amar, Rob Ameares me aserim hei. Rabba dijo, la mayoría de los Ameares son personas que sí separan el maaser de los frutos. Y el deber de separar maaser del de May es un requerimiento adicional de los sabios, por lo que esa separación no requiere una bendición previa. No obstante, cualquier otra misbah rabínica, incluso aquellas instituidas a causa de una situación incierta, sí requiere una bendición. Amar Rabuna, Haser sheyesh la shene petachim, ilicha shene nerot. Entonces seguimos con las leyes de Hanukkah. Y dice Rabuna, en un patio que posee 2 entradas por las cuales se puede acceder a la misma casa, es necesario 2 luces de Hanukkah, una en cada puerta. Veamar Rabba, y al respecto dijo Rabba, lo amrin anela sheter rujot. Esto se dijo únicamente cuando las 2 puertas están apuntando hacia 2 direcciones diferentes, 2 lados de la casa. Abal merruach ejad lotzrich. Pero si está en un mismo lado, no es necesario encender 2 lámparas, 2 luces. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué motivo es necesario encender 2 lámparas cuando las entradas de la casa están en lados distintos? Y lema mishum hashada, si dices que es por la sospecha de que alguien viera las 2 entradas y llegara a pensar que esa es la casa, que esa casa está dividida en 2 partes y que solo una de las familias prendió la lámpara de Hanukkah. Entonces cabe preguntar, hashada de man, ¿de quién se supone que es la sospecha? Y lema hashada de alma,
Afilu beruach echad name libae. Si dices que se trata de la posible sospecha de los forasteros, quienes no conocen a los habitantes locales, y en efecto podrían llegar a pensar que la casa está dividida en dos, entonces, aunque las dos entradas estuvieran en un mismo lado de la casa, también sería necesario que se encendiesen las dos puertas, porque la duda seguiría vigente. Y Hashada de Benemata, y si la duda, la sospecha es de los ciudadanos locales, quienes saben que la casa no está dividida, Afilu Mishne Ruchot Name, entonces también por los dos lados, las puertas en lados diferentes, tampoco habría esa sospecha. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que esa casa tiene dos puertas, entonces si no lo encendió aquí, lo habrá encendido en el otro lado. Entonces, la Gemara responde y dice, Leolam Mishum Hashada de Benemata. En realidad, es necesario prender las luces en ambas entradas por la sospecha de los ciudadanos locales. Vezimnim de Machlefe Behai, Velo Halfe Behai Behamre. Y aunque sepan que la casa no está dividida, de todos modos a veces puede ocurrir que pasen caminando por una de las entradas y no pasen por la otra, y se digan, Ki Eji de Bahai Pitja, Lo Adlik Behat Pija Name Lo Adlik. Dice, de la misma manera que el dueño de la casa no prendió la luz de Hanukkah en esta puerta, tampoco la habrá encendido en aquella otra. Y para no levantar esa sospecha, el dueño de la casa debe prender la luz en las dos puertas. Umená Tamra de Haishinan le Hashad. ¿Y cuál es la base para afirmar que se toma en cuenta la sospecha que las demás personas pueden llegar a tener? De Tania. La base es aquello que se enseñó en una velaita. Amar Rabbi Shimon, Bishbil Arba de Barim, Amera Torah, Leaniach, Pea, Besof, Sadeu. Dijo Rabbi Shimon, por cuatro motivos la Torah ordenó que el propietario deje la PA, es decir, la esquina de su campo sin cosechar, para destinarla a la PA justo al final de su campo. Es decir, en el momento en el que se termina la cosecha. Es decir, la PA, sabemos que hay una mitzvah de no cosechar las esquinas del campo, o una esquina del campo, y dejárselo a los pobres, a los huérfanos, a las personas necesitadas en general. Entonces, esa PA, ¿cómo se hace? No se dice, eso es la PA y cosecho todo el campo, sino que cosecho todo y dejo al final la PA. ¿Y por qué se hace de esa manera? Para evitar la sospecha. Mi pene, gezel aniyim, un pene bitul aniyim. Entonces, ¿por qué se hace así? Por el robo con el que se puede afectar a los pobres, por la inactividad que se les pueda causar a los pobres. Mi pene, ahashad, mishum bal tejale, por la sospecha que se puede levantar con relación al propietario y la prohibición de no termines de cosechar el canto de tu campo. La verdad explica uno por uno. Mi penegue es del anillín por el robo que se le pueda causar a los pobres. Es decir, Shelo yire ba la bait sha'a penuya veyomar le querobó ani arezopea. Es decir, ¿qué va a pasar? Que el dueño del campo va a llegar, va a haber un momento libre en el que no está presente ningún pobre y le declare frente a un pobre que es pariente suyo o que es amigo suyo, le digo, eso es PEA. Es decir, va a esperar que no haya nadie esperando y cuando no haya nadie va a llamar a su amigo y le va a decir, eso es PEA. Y entonces esa persona va a venir y va a aprovecharse de esa situación. Por eso, la PEA siempre al final del campo. Muy bien. Ese es el primer motivo que hemos dicho. Ahora, el segundo motivo que hemos dicho, dice, mi pene bitul aniyim, es decir, por la inactividad que se les pueda causar a los pobres. Es decir, shelo yiyu aniyim yoshvim, umeshamerim achshav maniach ba la bait pea. Es decir, para que los pobres no estén parados, sentados, o que no estén sentados aguardando indefinidamente y diciendo, ahora es cuando va a dejar la PEA el propietario, ahora es cuando va a dejar la PEA, si no saben cuándo va a ser, van a estar ahí esperando, no me vaya a ser que me vaya, y justo cuando me voy, el dueño va a decir, esto es PEA, y se quede sin PEA. ¿Sí? Y por eso la Torah dijo, no, la PEA se decreta cuál es al final de la cosecha. Muy pene hashat, por la sospecha que se puede levantar con relación al propietario, es decir, shelo yiu obrim veshavim veomrim, tavo me'era le adam, shelo iniach be'a besadeu. Es decir, para que los transeúntes, es decir, los que pasan por el campo al final de la cosecha y no vean que el propietario dejó parte del campo para la PEA, no digan que recaiga una maldición sobre la persona que no dejó frutos para la PEA en su campo, sin saber que el propietario ya lo había designado y los había entregado a los pobres.
Pero ahora que la Torah ordenó al propietario dejar de recolectar los frutos al final de la cosecha, ya no puede ocurrir que éste separe la PA antes de ese momento. Y entonces tampoco que lo maldigan por pensar que no dejó parte de los frutos a los pobres. Y vemos hasta qué punto llega el hashad. Mushum bal tejale. Y por la prohibición de no terminar de cosechar el canto de tu campo, la Gemara se sorprende. Atu kuleu la mishum bal tejale ninhu. Dice, pero acaso todo lo que hemos visto hasta ahora no son por esa causa de no termines de cosechar el canto de tu campo al final de la cosecha. Siendo así, no tiene sentido decir que la razón de una prohibición es ella misma. Es decir, tenemos que dejar la esquina del campo sin cosechar. ¿Por qué? Porque la Torah dice, no cosecharás la esquina de tu campo. Entonces hay que dejarlo al final. ¿Por qué? Por el robo, por el pobre que va a estar desocupado, por la sospecha, y porque no hay que cosechar el final de tu campo. Pero si es la misma prohibición, pues no tiene sentido que sea la misma prohibición el motivo por el que no hay que cosechar el final del campo. Siendo así, la Gemara responde y dice, Amar Rabba, mi pene, harramain. Es decir, dijo Rabba, lo que la veredita quiso decir es que la Torah ordenó dicha prohibición justo al final de la cosecha, por causa de los tramposos, que transgredirían la prohibición de no termines, al no dejar ninguna parte de la cosecha para los pobres, argumentando que ya había dado los frutos con anterioridad, pero a causa de que la Torah ordenó dejar de recolectar los frutos justo al final de la cosecha, ellos ya no pueden usar ese argumento y están forzados a separar la PA para los pobres. Es decir, ¿cómo sería? Viene una persona pobre y dice, ¿dónde está la PA? Dice, no, la PA ya la di, ¿sí? La persona cosechó todo su campo, no dejó nada. Y viene la gente y dice, la PA, dice, no, ya la di. Si fuese en cualquier momento, siempre el dueño podría decir, no, la PA ya la di. Al principio dice, no, todavía no la di, al final. Cuando viene en el medio, dice, no, ya la di. Entonces, por eso la Torah dice, lo tejale. Es decir, no acabes de cosechar la esquina de tu campo, es decir, hasta el final es cuando tienes que decretar cuál es la PA, cuál es la esquina que vas a dar para los pobres. Entonces seguimos. La Gemara pone una ley diferente a la lámpara para la luz de Hanukkah. Dice, Amar Rabishak bar Redifa, Amar Rabuna. Dijo Rabishak bar Redifa en nombre de Rabuna. No es Ole Lishne Bene Adam. Una lámpara que tiene dos ranuras en las cuales se puede poner dos mechas, sirve para que dos personas que persiguen las misbot y viven en una misma casa puedan cumplir la misma de Hanukkah simultáneamente. Amar Raba, Mile Keara, Shemen, Veikifa Petilot. Dijo Raba, si una persona llenó un recipiente con aceite y lo rodeó con mechas, Kafá Alea, Keli, Ola Lekama Bene Adam. Y en ese momento, ese plato lleno de aceite con varias mechas lo cubre con otro plato, entonces ahí le va a contar para muchas personas, es decir, para tantas personas como mechas haya alrededor del plato. Lo Kafá Alea, Kelly, pero si no le puso un recipiente sobre este, entonces Asa que mi medura, es decir, lo convirtió en una especie de fogata, pues las llamas de las mechas se unen. La filo de Ajad Name en Aola, y ni siquiera sirve para una sola persona, porque no se puede cumplir con la misma de Hanukkah con una fogata. Amar Raba, Shitali Ner Beto Vener Hanukkah. Dijo Raba, para mí es evidente que si la persona no dispone de suficiente dinero y tiene que optar entre comprar aceite para la lámpara de Hanukkah para la luz de la noche de Shabbat en su casa y comprar aceite para la luz de Hanukkah, Ner Beto Adif, Mishum Shelom Beto. Es decir, es preferible que gaste ese dinero en comprar la luz para la lámpara de Shabbat para favorecer la armonía del hogar, ya que la falta de luz en la noche de Shabbat causa angustia a la familia. Nerbeto Bekidush Hayom. Ahora, si tiene únicamente dinero para comprar y tiene que elegir entre la luz de Shabbat y el Kiddush, ¿sí? Entonces, Nerbeto Adif Mishum Shalom Beto. Es preferible la luz de Shabbat, que lo gaste en la luz de Shabbat, también por Shalom Bait, para que no haya angustia en su casa durante Shabbat. Bae Raba, Ner Hanukkah Bekidush Hayom Mahu. Entonces preguntó Raba, tenemos A igual B, B igual C. Entonces va a preguntar ahora, A igual C que, es decir, si comparamos velas de Shabbat y velas de Hanukkah, y luego comparamos velas de Shabbat y vino para el Kiddush, ahora ¿qué va a comparar?
velas de Hanukkah y vino de Kiddush. Es decir, si solamente tengo dinero para comprar una sola cosa y tengo que elegir entre Ner Hanukkah y Kiddush Hayom, entre la luz de Hanukkah o el Kiddush, ¿qué determina la halajá? Dice Kiddush Hayom Adif de Tadir. Te responde y dice, el Kiddush del día tiene preferencia porque es una misbah frecuente. O Dilma está preguntando, ¿acaso el Kiddush del día es preferible? O a lo mejor Ner Hanukkah Adif, Mishum Pirsum Enesa. ¿O acaso es mejor la lámpara de Hanukkah por la divulgación del milagro que promueve? Batar de Ibaye Hadar Pashta. Después de que Rabba hizo la pregunta, él mismo la retomó y la resolvió diciendo, Ner Hanukkah Adif, Mishum Pirsum Enisa, la luz de Hanukkah tiene preferencia por la proclamación del milagro. Sabemos que en caso de que no haya vino para el Kiddush, se puede hacer Kiddush con el pan de la mutzi en la noche. Amar Rabuna, Haragil Bener, Havian Lebanim, Talmideh Jajamim. Dijo Rabuna, aquel que está habituado a encender luces, ya sea de Shabbat o de Hanukkah, tendrá hijos eruditos de la Torah. Pues está escrito, Kiner Mitzvah Betoraor, la luz, la Mitzvah es una luz y la Torah es su luz. La vela es la Mitzvah y la Torah es su luz. Lo cual indica que el encendido de las luces que se hace para cumplir una Mitzvah atrae la luz de la Torah. Veazahir bimzuzah zohe le dirá y el que es meticuloso con la Mitzvah de la mezuzá tendrá el mérito de vivir en una linda casa, es decir, que busca comprar una mezuzá bonita, tanto el bayit de la mezuzá como el klaf de la mezuzá, que sea un klaf kasher y que tenga el hidur, es decir, que sea hecho con mucha esmero. Azahir betzitzit zohe le talit nae. El que es meticuloso con la Mitzvah del tzitzit tiene el mérito de vestir una bella ropa. Veazahir bekidush hayom zohe umemale garbe yain. El que es meticuloso con la Mitzvah del Kiddush del día de Shabbat y de las festividades tendrá el mérito de llenar barriles de vino con la uva que cultiva. Ahora dice Rabuna, Haba Ragil de Haba Khalif Betane Apitja de Rebi Abin Nagra. Rabuna solía pasar constantemente por la entrada de la casa de Rababin, el carpintero. Haza de Haba Ragil Besherage Tuba Amar. Y vio que solía encender muchas lámparas en Shabbat, por lo que dijo, Tre Gabre Rabrebe Nafke Mehaja. Dice, 2 hombres ilustres surgirán de aquí. Nafke Minaihu Rab Idi Barabin ve Rab Hiya Barabin. Entonces, de hecho, nacieron de él, de Rababin y su esposa, los sabios Rab Idi Barabin y Rab Hiya Barabin. Otro suceso. Rafida Baragil de Haba Khalif Betane Apitja de Benasha Nasa de Rab Shezvid. Rav Hida solía pasar constantemente por la entrada de la casa del padre de Rab Shezvid. Haza de Haberagil Bishrage Tuba Amar. Y vio que solía encender muchas lámparas en Shabbat. Por lo que dijo, Gabra Raba Nafek Meaja. Un hombre ilustre seguirá aquí. Nafak Minaihu Rab Shezevi. Y nació de ellos Rab Shezevi. La Gemara relata otro suceso relacionado con las lámparas de Shabbat. De Bithu de Rab Yosef, Habat Meachara Umatleketla. La esposa de Rab Yosef solía prender tarde las lámparas de Shabbat, muy cerca de la puesta del sol. Amar la Rab Yosef Tania, le dijo Rab Yosef, se enseñó una veraitá. Lo yamish amud ehanan yomam ve amud aesh laila. Dijo el versículo, en referencia a las nubes de gloria que acompañaban al pueblo de Israel. Hashem no quitaba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Melamed, she'amud anan, mashlim le amud haesh. La expresión redundante no quitaba, es decir, lo yamish ve lo yamish. Enseña que al atardecer, cuando la columna de nube completaba su ciclo, la columna de fuego ya había surgido. Le amud haesh, mashlim le amud anan. Y que viceversa, al amanecer, cuando la columna de fuego completaba su ciclo, la columna de nube ya había surgido. Con esta veraitá, Rab Yosef le instruyó a su esposa que debía prender las lámparas de Shabbat más temprano que de costumbre, pues la columna de fuego ya surgía antes de la puesta del sol, anticipando el final del ciclo de la columna de la nube. Svara le akdome.
Y al escucharlo, su esposa pensó en anticipar mucho el tiempo de encender las lámparas. Amarla, usaba tanena, le dijo aquel anciano, yo enseño la siguiente veredad. La persona puede encender la lámpara de Shabbat cuando lo desee, siempre que no anticipe demasiado el encendido para que se pueda notar que son las lámparas de Shabbat y asimismo que no retrase su encendido. Es decir, si yo enciendo las lámparas de Shabbat muy temprano, nadie se va a dar cuenta de que esas lámparas, esas luces, yo las encendí por Shabbat. Y entonces se puede adelantar, es verdad, pero hay que adelantarlo solamente hasta el momento en el que se ve claramente que estamos encendiendo porque es Shabbat. Ese momento sabemos que se llama plaga minja. Bien, Amar Raba de Rahem, Rabanán, Habole, Benin Rabán. Dijo Raba, aquel que ama a los sabios tendrá hijos sabios. De Moki Rabanán, Habole, Hadnebata Rabanán. Y aquel que honra a los sabios tendrá yernos sabios. De Dahil Merrabanán, Hu Gufe Ave Tzolba Merrabanán. Aquel que reverencia a los sabios, él mismo se tornará un sabio de Torah Sagrada. Veilav Barhajiu. Pero si no es adecuado, si él no es adecuado para esto, porque no se dedica al estudio de la Torah, Mishtame'an Mile Ketzurba Merrabanán. Entonces, al menos sus palabras serán aceptadas como lo son las de un sabio de Torah que es sagaz. Muy bien, esto era toda la sugya de Hanukkah y ahora seguimos en nuestra Gemara analizando la Mishnah del capítulo 2 de Bameh Madlekim. Dice, Velo Beshemen Serefa. Tampoco se encienden las lámparas de Shabbat con Zefet, ni con Shabbat, ni con Shemen Kik, hasta ahí hemos visto, ni con aceite para la quema. Pregunta la Gemara y dice, ¿Mai Shemen Serefa? ¿A qué se refiere la Mishnah con el aceite para la quema? Amarraba, Shemen Shel Terumah, Shenitmea. Es decir, se refiere a un aceite extraído de algún fruto de Terumah, es decir, que es una ofrenda para el Cohen, que solamente el Cohen puede obtener provecho de él bajo estado de pureza, y ese aceite se impurificó. ¿Y por qué se lo llama aceite para la quema? ¿Por qué? Ese aceite está para ser quemado, a efectos de que nadie vaya a consumirlo. Y a raíz de lo dicho, la Gemara analiza la ley de la Mishnah. Shabbat, Maitamalo. Y con respecto a encender las lámparas de Shabbat, las luces de Shabbat con este aceite, ¿por qué razón no está permitido? Dado que él, es decir, el dueño del aceite, tiene la obligación de quemarlo, los sabios establecieron un decreto que prohíbe utilizar ese aceite para encender las lámparas de Shabbat. No vaya a ser que vaya a inclinar la lámpara para que la mecha se impregne más de aceite y se consuma más rápido. Pero que está prohibido hacer en Shabbat, ya que eso implica la labor de encender fuego. Es decir, lo que ya hemos visto en anterioridad que se llama Shema Yate. No vaya a ser que incline el recipiente con el aceite para que la llama arda mejor. Amarle a Valle, el ameata Beyom Tov Lishtre. Le preguntó a Valle, a Rabba, y dijo, pero si es así, que esa es la razón por la que está prohibido encender las luces de Shabbat con aceite para la quema, entonces en Yom Tov debería estar permitido, dado que la labor de encender fuego está permitida en Yom Tov. El ama Nan Ematikim Beshem Sefa Yom Tov. Y cabe preguntar por qué se enseñó en la Mishnah siguiente a la nuestra, no se encienden las luces con aceite para la quema en Yom Tov. La Gemara responde, Gezdra Yom Tov a tu Shabbat, porque los sabios establecieron un decreto que prohíbe utilizar ese aceite para encender las lámparas en Yom Tov, por causa del decreto que prohíbe encender con él las lámparas de Shabbat. Pues si los sabios no lo hubieran prohibido en Yom Tov, las personas podrían equivocarse y pensar que también estaría permitido encender las lámparas de Shabbat con ese aceite. Rafida dijo, Le Shema Yate lo Haishinan. Es decir, de esta duda que tenemos, esta sospecha que tenemos de que no vaya a ser que incline la lámpara, no la tenemos. El Ajá Yom Tov, Shechal Yot Erev Shabbat Askinan. Más bien aquí, nuestra Mishnah se está refiriendo a un caso en el que Yom Tov cae en la víspera de Shabbat, por lo que el encendido de las luces de Shabbat se realiza en Yom Tov, Lefi She'en Sorfin Kodashim Be Yom Tov, y la razón por la que la Mishnah prohíbe encender las luces de Shabbat con aceite de terumá, que se impurificó, es que no está permitido quemar en Yom Tov Kodashim, que es invalidado. La Gemara objeta la postura de Rav Hizda.
Veja, mi de katane, sefa, ema de kimeshem sefa Yom Tov. Pero ¿cómo puede ser que la Mishnah se está refiriendo a este caso? El que se enciende las lámparas de Shabbat cuando es Yom Tov. Si de lo que se enseñó en la Mishnah siguiente, ¿sí? Es decir, la siguiente Mishnah dice que no se encienden las lámparas con aceite para la quema en Yom Tov. Miklal, de Resha, Lav, de Yom Tov, Askinan. Entonces se deduce que el principio de la Mishnah, es decir, esta Mishnah que estamos tratando ahora, no está hablando de Yom Tov. Es decir, si después nos va a decir que no se enciende en Yom Tov, ahora no nos puede estar diciendo que habla de Yom Tov. Amar Rav Hanina, Misura, Ha Tam, perdón, Ma Tam Kamar. Respondió Rav Hanina de Sura. La Mishnah siguiente a nuestra Mishnah está explicando cuál es la razón por la que nuestra Mishnah prohíbe encender las lámparas de Shabbat con aceite para la quema. Y así se debe entender. Matam en Madikim Hashem Serfa Yom Tov. ¿Cuál es la razón por la cual no se enciende con las luces de Shabbat con aceite para la quema en Yom Tov? Cuando este cae en la víspera de Shabbat. Efficient 5 Dashim Yom Tov. ¿Por qué? Porque no se enciende las luces de Yom Tov con aceite para la quema, ya que está prohibido quemar Kodashim en Yom Tov. Vamos a seguir unas cuantas líneas más en el Daf Kaf Dalet, página 24. Y dice así, la Gemara corrobora la postura de Rav Hizda. Con esto vamos a terminar esta sugía. Y dice, Tanya Kabatet de Rav Hizda. En la veredita siguiente se enseñó lo mismo que dijo Rav Hizda. Kol elu shamru emadlikim baem beshabbat, madlikim baem yom tov. Con todos aquellos combustibles que los sabios dijeron que no se encienden las lámparas de Shabbat en la víspera de este, sí se encienden con ellos las luces de Yom Tov. Y obviamente también se encienden las luces de Yom Tov con aquellos combustibles que se usan para encender las luces de Shabbat. Hutz, salvo Shemen Serefa, con el aceite para la quema, Efficient Sorfim Kodashim y Yom Tov, porque no sé qué, está prohibido quemar Kodashim, es decir, cosas que tienen algún tipo de santidad durante Yom Tov. La Beraitá está enseñando que la prohibición de encender las luces de Yom Tov con aceite para la quema es porque está prohibido quemar Kodashim en Yom Tov. Y por lo tanto, también debe estar prohibido encender las luces de Shabbat con ese aceite cuando su víspera cae en Yom Tov. De modo que la Beraitá corrobora la postura de Rav Hizda. Muy bien, con eso hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal para recibir automáticamente los vídeos cuando los subimos y poder estar al corriente de todos los otros vídeos que subimos para Shota Shavua, Rambam, durante la semana. Que tengamos únicamente el Besod Tovot, un Hodesh Tov, un Mevorach, y nos vemos mañana 9:30, estudio del Lav Yomi. Muchas gracias.